Hermano protestante, deja de mentirte a ti mismo por un minuto. Tú dices que el catolicismo es una mentira diabólica, pero tienes la audacia de usar un libro compilado, canonizado y preservado por esa misma iglesia para atacarla. Tienes en tus manos un objeto robado. Vives de una herencia que no te pertenece. Si la Iglesia Católica es la gran ramera, como te gusta gritar, entonces tu Biblia es la hija de la ramera, porque fue esa iglesia la que la parió en el siglo IV. ¿Cómo puedes confiar en un libro infalible si crees que salió de una institución corrupta y apóstata? Tu posición es una esquizofrenia teológica. O la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo cuando definió la Biblia, o tu Biblia es un fraude recopilado por herejes. No hay término medio. Hoy te arranco la venda de los ojos. Sin el Papa Dámaso y los obispos católicos, tú no tendrías Nuevo Testamento. Tu fe solo Biblia es un castillo de naipes construido sobre los cimientos católicos que intentas dinamitar. Analicemos tu arrogancia histórica. Te llenas la boca diciendo, la Biblia es mi única autoridad, pero ignoras deliberadamente que durante casi 400 años no hubo Biblia completa. ¿Qué hacían los cristianos antes del año 382? ¿Eran herejes porque no tenían el Nuevo Testamento encuadernado? No, eran católicos. Tenían obispos, tenían Eucaristía, tenían tradición oral. La Iglesia funcionó perfectamente sin la Biblia completa durante siglos porque la Iglesia es la madre y el libro es el hijo. Tú intentas decapitar a la madre y quedarte con el hijo, y eso es una aberración espiritual. San Pablo lo dijo claro en 1 de Timoteo 3:15, la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. No dijo, el libro es la columna. Si quitas la columna, la Iglesia, el techo, la Biblia, se te cae encima. Y eso es exactamente lo que te ha pasado. Al rechazar la autoridad de la Iglesia, tu Biblia se ha roto en 40,000 pedazos, 40,000 sectas que interpretan lo que les da la gana. Ese caos es culpa tuya por robar el libro y matar al intérprete. Vamos a la Biblia, ya que dices que es lo único que importa. Muéstrame con libro, capítulo y versículo donde dice Jesús, escriban todo en un libro y crean solo lo que está escrito. No existe, es un invento. Jesús mandó a predicar, no a escribir. El cristianismo es una fe transmitida por testigos vivos, sucesión apostólica, no por mensajería de texto. En 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo te ordena, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Tú, en tu soberbia, borraste la palabra, adición, y te quedaste solo con la carta. Estás desobedeciendo a la Biblia para defender tu teoría de la sola Biblia. ¿No ves la ironía? Eres un desobediente bíblico disfrazado de fiel. Y en 2 de Pedro 1:20 se te dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Pero tú te sientas en tu casa, lees y dices, el Espíritu me dijo esto. Eso es interpretación privada. Te has convertido en tu propio Papa infalible. Rechazas al Papa de Roma para coronarte tú mismo como el Papa de tu propia conciencia. Hablemos del crimen histórico que cometió tu padre espiritual, Martín Lutero. Tú tienes una Biblia mutilada. Te faltan 7 libros. ¿Por qué? Porque un monje alemán angustiado en el siglo XVI decidió que él sabía más que 1500 años de cristiandad. Lutero arrancó los libros deuterocanónicos, Macabeos, Sabiduría, Tobías, Judith, Baruch, Sirach, porque contradecían sus herejías personales. ¿Y en quién se basó para hacerlo? Se basó en el canon de los judíos fariseos de Jamnia, establecido alrededor del año 90 después de Cristo. Esto es el colmo de la traición. Para atacar a la Iglesia de Cristo, preferiste aliarte con los fariseos que rechazaron a Cristo y persiguieron a los apóstoles. Usas el Antiguo Testamento que aprobaron los que crucificaron a tu Señor, en lugar del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que usaron los apóstoles y Jesús. Piénsalo bien, la Septuaginta contiene profecías mesiánicas claras, que el canon fariseo oscureció para negar a Jesús. Por ejemplo, la profecía de la Virgen en Isaías 7:14 es clarísima en la Biblia católica, basada en la versión griega apostólica. Pero en el texto masorético que tú usas, la palabra se puede traducir simplemente como mujer joven, diluyendo el milagro. Dime, protestante, ¿quién tiene la autoridad? ¿La sinagoga que expulsó a los cristianos o la iglesia de los mártires? Tú elegiste la sinagoga. Tu Biblia incompleta es un monumento a esa traición espiritual. Estás leyendo el Antiguo Testamento con las gafas de los que odiaban a la iglesia naciente. El argumento lógico que te destruye es el del índice.
Agarra tu Biblia y mira la tabla de contenido. ¿Esa lista de libros es inspirada? ¿Bajó Dios y le dijo a alguien Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No, esa lista la hizo la Iglesia Católica en los concilios de Roma, Hipona y Cartago a finales del siglo IV. La Biblia no se autentica a sí misma. Un libro no puede decir yo soy verdad, y ya eso es un argumento circular. El Corán dice que es verdad. El Libro de Mormón dice que es verdad. Se necesita una autoridad externa acreditada por Dios para poner el sello de inspirado. Esa autoridad es la Iglesia. Si la Iglesia Católica se equivocó en sus dogmas, entonces no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, se pudo equivocar al elegir los libros de la Biblia. Quizás el Evangelio de Juan no debería estar ahí. Quizás el Evangelio de Tomás sí. Si dudas de la Iglesia, tienes que dudar de la Biblia que la Iglesia te dio. No puedes tener certeza bíblica sin certeza eclesial. O todo es verdad, o nada es seguro. Al rechazar la infalibilidad de la Iglesia, has convertido tu Biblia en un libro falible, sujeto a tu opinión personal. Te has quedado sin suelo donde pisar. Te escondes detrás de excusas baratas como la Iglesia verdadera es invisible. Cobardía. Jesús dijo en Mateo 5:14, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. La Iglesia es visible, jerárquica y organizada. En Hechos 15 los apóstoles se reúnen en concilio y dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Emiten un decreto vinculante. No dijeron, lean la Biblia y decidan ustedes mismos. Dijeron, obedezcan lo que decidimos. Esa es la Iglesia Católica. Tú no tienes eso. Tú tienes anarquía. Tienes pastores que se contradicen entre sí. Uno dice que se pierde la salvación, otro que no. Uno bautiza bebés, otro dice que es diabólico. Y nadie tiene la autoridad para decir, esto es herejía, porque todos reclaman tener la Biblia. En tu mundo, la verdad es relativa a lo que cada uno siente. Has convertido el cristianismo en un buffet donde cada uno sirve lo que le gusta. Eso no es la fe de los apóstoles, eso es consumismo religioso moderno. Además, reflexiona sobre el eunuco etíope en Hechos capítulo 8. Él tenía la escritura, iba leyendo al profeta Isaías. Pero cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El etíope responde con la humildad que a ti te falta. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? El etíope entendió que la escritura no se explica sola, necesita un maestro autorizado enviado por Dios. Tú, protestante, le habrías respondido a Felipe, quítate de aquí, yo tengo el Espíritu Santo y mi Biblia, no necesito que la iglesia me enseñe. Por eso el etíope se bautizó y entró en la iglesia, y tú sigues fuera, inventando doctrinas nuevas cada semana. Tu soberbia intelectual es tu mayor barrera para la verdad. Crees que sabes más que San Agustín, San Jerónimo y San Ignacio de Antioquía. Crees que el Espíritu Santo se saltó 1500 años de historia para susurrarte la verdad solo a ti y a tu pastor en el siglo XXI. Eso es delirio de grandeza. Deja de usar el argumento ridículo de que Jesús no citó los deuterocanónicos. Jesús tampoco citó Esdras, ni Nehemías, ni Esther, ni el Cantar de los Cantares. ¿Vas a arrancar esos también? Eres inconsistente. Solo usas la lupa crítica contra lo católico, pero no te atreves a analizar tu propia tradición humana de 500 años. Porque eso es lo que eres, un seguidor de tradiciones humanas de hombres del siglo XVI. Lutero, Calvino, Zwinglio. Dejaste la tradición apostólica divina por la tradición de unos reformadores llenos de odio y prejuicios. Cambiaste a los padres de la iglesia por fundadores de sectas. Cambiaste la roca por la arena. ¿Y cuál es el fruto? La división infinita. Jesús oró que sean uno para que el mundo crea. El protestantismo es la máquina de división más grande de la historia, y por tanto, es el mayor obstáculo para que el mundo crea. Tu sola escritura ha fragmentado el cuerpo de Cristo. Mírate al espejo. Tienes una Biblia católica en la mano, cantas himnos antiguos compuestos por católicos, celebras la Navidad y la Pascua en fechas fijadas por la Iglesia Católica, y te atreves a decir que el catolicismo no es bíblico. Eres un parásito teológico. Vives de la sangre de la iglesia que odias. Sin la iglesia católica, hoy serías un pagano adorando a Odín o un gnóstico leyendo evangelios falsos. Todo lo que tienes de cristiano, nos lo debes a nosotros. Ten un poco de humildad y reconócelo. La Biblia es nuestro libro, es el leccionario de nuestra misa. Tú te lo llevaste a tu casa, le arrancaste páginas y ahora nos gritas que no sabemos leerlo. Es el colmo de la ingratitud. El desafío es simple y brutal. Si crees que la sola escritura es verdad,
Dame un solo versículo que diga, solo la Escritura es la única regla de fe. Uno solo. No toda Escritura es útil, 2 de Timoteo 3:16, porque útil no significa suficiente. El agua es útil para vivir, pero si solo tomas agua y no comes, dame un versículo que diga que la Biblia es suficiente y exclusiva. No existe. Tu doctrina base, el cimiento de tu fe, no es bíblica. Es una tradición de hombres. Eres lo que más criticas. La única forma de ser verdaderamente bíblico es ser católico, porque solo el católico acepta la Biblia completa, en su contexto, interpretada por la autoridad que Cristo dejó. Sal de tu cueva de ignorancia, deja de repetir mentiras históricas y vuelve a la única iglesia que tiene el derecho de autor sobre la Biblia.